Bienvenidos a Emociones del Corazón, donde cada historia toca el alma. Amor, drama y superación te esperan en cada video. Si te gusta sentir con el corazón, suscríbete y deja tu like. Empezamos. Aquel día amaneció gris, pesado, como si el propio cielo sintiera el nudo en la garganta de Ana. No era solo la boda, que ya pendía sobre ella como una nube oscura, un presagio sofocante que le robaba el aire de los pulmones a cada respiración profunda. Era la sensación gélida de que, de ahí en adelante, la vida sería una réplica exacta de lo que ya conocía, un eco distante y vacío de voluntades ajenas, de deseos nunca suyos, y de silencios dolorosos que se arrastraban por décadas, carcomiendo su esencia a cada día que pasaba. Cada fibra de su ser, cada célula, clamaba contra lo inevitable, contra la imposición de un futuro que ella no había elegido, pero la fuerza de la convención, de la expectativa ajena, de la tradición familiar, era una carga abrumadora, un peso sobre sus hombros que le impedía respirar, gritar, huir. Sam estaba allí, a pocos metros, impecable en su traje de corte preciso, hecho a medida, un contraste evidente con el desorden interno de Ana, con el caos que se instalaba en su alma. Sus ojos azules, antes capaces de despertar un temblor en su corazón, una chispa de esperanza que se empecinaba en encenderse, buscaban algo que ella sabía, en su fuero interno, que no era ella, que no era lo que él realmente deseaba, pero que, en su ceguera de la época, en su desesperada necesidad de pertenencia, de amor, de un lugar en el mundo, aún intentaba llenar con un amor que le burbujeaba en el pecho, una llama incandescente que, sin embargo, nunca encontraba cauce para iluminar el camino entre ellos, para calentar la frialdad que ya existía. Ella recordaba aquel escalofrío en el estómago, no el efervescente entusiasmo de la novia que se casa por amor, sino una mezcla agridulce y nauseabunda de esperanza tonta y un presentimiento amargo, casi profético, de que algo esencial, algo irrevocablemente suyo, estaba a punto de desvanecerse para siempre, disolviéndose en la inmensidad de un compromiso forjado en expectativas ajenas, en mentiras silenciosas y en una soledad que comenzaba incluso antes del sí. Era como si la propia vida se le estuviera escurriendo entre los dedos, y ella, impotente, observaba todo sin poder reaccionar. Todo en ella gritaba que era el camino equivocado, que aquel altar no era un portal hacia la felicidad tan soñada, hacia el cuento de hadas que le contaron en la infancia, sino hacia un cautiverio disfrazado de hogar, una prisión dorada que lentamente sofocaría su alma, transformándola en una sombra de lo que un día fue. La intuición, esa voz sutil y persistente que solía guiar sus pasos, que siempre la había alertado sobre los peligros inminentes, gritaba en su interior, avisándole del precipicio inminente, del abismo que se abría a sus pies. Solo que, aquel día, hace tantos años, la Ana joven e ingenua, inmersa en la cultura del felices para siempre, en la promesa de un amor que todo lo superaba, sofocó la voz de la intuición, ignoró su propio miedo a perder algo que ni siquiera era suyo, un espejismo de amor que ella desesperadamente intentaba materializar, dándole forma y sustancia. Se aferró a la idea romántica, pero ilusoria y autodestructiva, de que el amor era una batalla por ganar, que bastaba con entregarse por completo, sin reservas, sin pedir nada a cambio, que el tiempo, con su sabiduría implacable, curaría la indiferencia de él y transformaría aquella mirada distante, aquel vacío emocional que la atormentaba, en algo que la incluyera, que la abrazara, que la reconociera como digna de afecto y de un lugar en su corazón. Poco sabía ella, en su inocencia juvenil y su desesperada ansia de afecto, que aquella decisión, tomada en un instante de desesperación y ceguera emocional, sería el cimiento de 40 años de una soledad a dos, una existencia compartida, pero desoladoramente vacía, donde ella sería solo un figurante en la vida de Sam. La verdad, aquella que la aplastó décadas después con la fuerza de un tsunami emocional, con la brutalidad de un golpe inesperado, llegó sin previo aviso, como un puñetazo en el estómago, un golpe brutal que la dejó sin aire, sin suelo. La muerte de Sam, su partida al otro plano que ella, en sus desvaríos más profundos, imaginó que la liberaría de las ataduras de un matrimonio sin amor, de una vida sin sentido. En realidad, solo la hundió más profundamente en un abismo de desilusión,
un pozo sin fondo de resentimiento y dolor que parecía no tener fin. Ella no sabía, en su ignorancia protegida por una cortina de ilusiones, pero él la había aprisionado, incluso después de muerto, con una herencia de desprecio tan cruel y calculada que reverberaba en cada descubrimiento, en cada pedazo de papel, en cada silencio ensordecedor, en cada recuerdo del pasado. Aquellos papeles empolvados, la caligrafía elegante de la carta de Zoe, tan diferente de la suya, que ella encontró, casi por casualidad, entre las cosas más íntimas de él, las que él guardaba con tanto celo, la hicieron tambalear, como si el suelo le hubiera sido arrancado bajo sus pies, dejándola suspendida en el vacío de la revelación. Zoe, la mujer a la que él amó, con una pasión arrolladora que Ana nunca conoció, que nunca sintió, a quien dedicó una vida de anhelos secretos, de sueños ocultos, de planes construidos en las sombras, mientras Ana estaba allí, a su lado, una presencia invisible, un mero detalle, un eco distante en su propia vida, una figura secundaria en su propia historia. Las palabras, frías y crueles, saltaron de las hojas amarillentas como dagas afiladas, cada una de ellas un golpe certero que rasgaba la fina capa de negación que aún la protegía, el último vestigio de una ilusión deshecha, de una mentira que ella insistía en creer, culpa por haberlo aprisionado. Aquella frase resonó en la mente de Ana, una melodía macabra de una vida entera de sacrificios no reconocidos, de una entrega total que fue recibida con indiferencia, con desdén. ¿Aprisionado? ¿Ella? La ironía amarga de la acusación le quemaba en la garganta, un veneno que la asfixiaba. Ella, que se había anulado completamente, que había construido una vida entera en torno a él, como un satélite en órbita de un sol distante e inalcanzable. Ella, que había sostenido la casa, la empresa, la propia ilusión de un amor que nunca existió, que era solo un castillo de arena erigido sobre un terreno pantanoso, desmoronándose con cada nueva brisa. El dolor físico se unió al dolor emocional, una puñalada lacerante en el pecho que la hizo encorvarse, el cuerpo convulsionando bajo el peso de la revelación, y el aire pareció escasear en el ambiente, haciendo la respiración un esfuerzo extenuante, como si el oxígeno le hubiera sido succionado de los pulmones. El olor a humedad y aguardado de los papeles antiguos se mezclaba con el olor metálico del propio miedo, de la desesperación que la invadía. Luego vino el descubrimiento de la vasectomía secreta, un golpe final, la prueba irrefutable, fría y quirúrgica, de que él nunca la quiso de verdad, nunca la deseó con la profundidad que ella anhelaba, con la pasión que ella soñaba, nunca quiso un futuro con ella, nunca quiso la posibilidad de una familia que pudiera unirlos de forma inquebrantable, un lazo de sangre que él había cortado deliberadamente. Era un desprecio tan profundo, tan absoluto, tan arraigado en la esencia de Sam, que Ana sintió que su cuerpo cedía, que sus piernas flaqueaban, incapaces de sostenerla. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y ella se vio cayendo en un vacío sin fin, un abismo de desilusión que se abría bajo ella. 40 años deshechos en minutos, 40 años de una mentira bien construida, de una fachada perfecta, de una vida entera de abnegación, revelada en la punta de una aguja fría de un desprecio que ella ni siquiera podía nombrar, que superaba cualquier límite de comprensión humana. Cada memoria compartida, cada sonrisa forzada, cada palabra dicha sin sinceridad, todo se retorcía en su mente, adquiriendo un nuevo y cruel significado. Era como si cada célula de su cuerpo gritara en agonía, presenciando la aniquilación de su propia existencia. En aquel instante de colapso, de desesperación total, de un abismo emocional que la engulló por completo, que la consumió por completo, el mundo de Ana se disolvió en pedazos, en astillas de una vida que nunca fue suya. El dolor, el shock abrumador, la traición que quemaba por dentro como un fuego incontrolable, consumiéndola por dentro, todo se mezcló en un torbellino confuso, un torbellino de emociones que la arrastraban al fondo, a las profundidades de su propia miseria. Sintió que el aire le escaseaba en los pulmones, como si se estuviera ahogando en un mar de amargura, de lágrimas no derramadas. La visión se le oscureció, los colores se desvanecían, el cuerpo pesado como el plomo, incapaz de sostenerse, de moverse. Un zumbido ensordecedor se apoderó de su mente, un eco del caos interno, del grito silencioso de su alma,
y lo último que vio antes de desplomarse fue la foto de Sam, sonriendo abiertamente, con una felicidad que ella nunca presenció, junto a Zoe, en un escenario idílico que ella nunca compartió, una imagen que rasgó lo poco de dignidad que le quedaba, desnudando su alma ante la crueldad de aquella revelación, de aquella mentira que la había acompañado por tanto tiempo. Sintió el frío del suelo de madera bajo su rostro, la oscuridad engulléndola por completo. Cuando los ojos de Ana se abrieron de nuevo, la luz era diferente, un brillo más suave y etéreo, como si el propio tiempo hubiera sido alterado, remodelado. El aire era diferente, más ligero, perfumado con la brisa suave de un nuevo comienzo, un olor a hierba mojada y rocío de la mañana, y el sonido de los pájaros afuera, en su canto melódico e insistente, era el mismo de aquel día fatídico de su juventud, un canto que ella jamás olvidaría. La confusión inicial, el sopor de la transición entre el dolor y el despertar, dio paso a un shock abrumador, a un reconocimiento gélido que la hizo erizarse. Estaba allí, en la habitación donde se había preparado para la boda, el velo colgado como un fantasma blanco, flotando en suspenso, el vestido blanco esperando, intacto, un recordatorio de lo que podría ser, el olor inconfundible de flores en el aire, un perfume de alegría que, para ella, era ahora un recordatorio agridulce de un destino evitado, de un sufrimiento que ella ya no necesitaría soportar. Sam llamaba a la puerta, impaciente, llamándola con la misma urgencia de antaño, con la misma voz que la había atormentado en sus pesadillas, y su voz era la misma de hace 40 años, antes de ser teñida por la amargura y el desprecio que ella solo conocería después, en su vida pasada. El sonido de sus pasos en el pasillo, el ligero golpe en la puerta, todo era una réplica exacta, un eco de un pasado que ella vivía de nuevo. Era el día de la boda, el día en que, en el pasado, ella se había humillado para no perderlo, para mantenerse atada a una ilusión que la consumiría por dentro. La lucidez llegó como un rayo, cortando la niebla de aquel reencuentro con el pasado, disipando cualquier vestigio de duda, de incertidumbre. Todas las memorias, todos los dolores lacerantes, todas las revelaciones que la habían aplastado instantes antes, ahora encajaban en un rompecabezas cruel, pero perfectamente lógico, revelando la totalidad de su tragedia. Ella no había muerto, ella había renacido, no para revivir el sufrimiento, para hundirse de nuevo en el mismo dolor que la desgarró, sino para tener una oportunidad, una única y preciosa oportunidad de romper el ciclo vicioso, de reescribir su historia, de elegirse a sí misma por encima de todo, por encima de las expectativas ajenas, por encima de un amor que nunca le perteneció, la oportunidad de liberarse, de verdad. La respiración de Ana se calmó, el ritmo de su corazón se regularizó, como si una nueva vida estuviera latiendo en sus venas, un ritmo más tranquilo, más constante. La decisión no era fácil, era una ruptura abrupta y radical, con lo que ella siempre pensó que sería su destino, con el camino trazado por las convenciones sociales, por las expectativas de la familia y los amigos, pero era la única que tenía sentido, la única que resonaba con la verdad de su alma, con la esencia de quien ella realmente era. Tomó la cajita de las llaves del coche, que estaban allí, como por casualidad, sobre la cómoda pulida, brillando bajo la luz de la mañana, una invitación silenciosa a la libertad, a la huida. La mano le tembló un poco, no de vacilación o de miedo a lo desconocido, sino de una emoción extraña, una mezcla abrumadora de alivio y una tristeza profunda por lo que nunca existió, por el amor que nunca fue, por la vida que ella imaginó que tendría. Sam la llamó de nuevo, la voz un poco más impaciente, el tono inconfundible de su antigua arrogancia, la impaciencia de quien espera algo que le es debido, y ella supo que el tiempo era escaso, que aquel era el momento crucial, el punto de inflexión de su existencia. El sonido de sus zapatos golpeando el piso del pasillo, el golpe un poco más fuerte en la puerta, eran un recordatorio urgente. Con las llaves en la mano, que parecían pesar una tonelada, una carga de elecciones pasadas, Ana abrió la puerta de la habitación. Sam estaba parado allí, con expresión de expectativa en el rostro, una ligera irritación por su demora, por haberlo hecho esperar. Ni siquiera notó el cambio abismal en su mirada, la profundidad del sufrimiento,
y la determinación inquebrantable que ahora habitaban sus ojos, un espejo de su alma recién liberada, que ya no se doblegaba. Extendió la mano, las llaves balanceándose suavemente, una invitación silenciosa a la libertad de él también, una liberación que ella no le deseaba a él, pero que sabía que era su camino. «Ve tras ella, Sam», dijo, la voz sorprendentemente firme, sin un rastro de la sumisión que la había definido por tantos años, sin la amargura que se esperaría, solo la pura y fría convicción de quien había visto el futuro, de quien había comprendido la verdadera naturaleza de aquel hombre. «No te cases conmigo. Ve tras Zoe». La expresión de él cambió drásticamente, de sorpresa a una especie de alivio contenido, casi imperceptible, como si un peso inmenso, una responsabilidad que él no quería cargar, le hubiera sido quitado de los hombros. Sus ojos, antes confusos, se iluminaron con una chispa de reconocimiento, de liberación. Tomó las llaves, sin cuestionar, sin una sola palabra de objeción, como si hubiera estado esperando aquello toda su vida, y sus ojos, por un breve segundo, revelaron una gratitud cruda, casi salvaje, una emoción que él jamás expresaría en voz alta, que él jamás admitiría, pues no era de su naturaleza. Se dio la vuelta y se fue, pasos apresurados, casi corriendo, como si el tiempo se estuviera agotando, como si hubiera algo que recuperar, sin siquiera mirar hacia atrás, sin una despedida, sin una última palabra, solo la urgencia de un nuevo comienzo. Ana se quedó allí, observándolo irse, la puerta cerrándose con un leve clic, el sonido del coche alejándose por la calle, y la sensación de un peso inmenso saliendo de sus hombros, como si años de opresión hubieran sido finalmente liberados, como si su alma pudiera, al fin, respirar libremente. Aquel fue el verdadero sí de su vida, no el que se daría en el altar, bajo la mirada de cientos de invitados y la pompa de una ceremonia vacía, sino el sí a sí misma, un juramento silencioso de amor propio y autoconocimiento, forjado en el dolor y la superación. Se deshizo del peinado cuidadosamente elaborado, cada horquilla retirada con una sensación de liberación. Se quitó el velo de encaje delicado y el vestido blanco que la sofocaba, que la ataba a una vida que no era suya, reemplazándolo por ropa cómoda y sencilla, un acto simbólico de desapego, de renuncia a todo lo que la aprisionaba. No habría boda, no habría humillación pública, no habría la perpetuación de una mentira, de una farsa. La empresa, que ella había construido junto a Sam, con sudor y sacrificio, dedicando años de su vida, también sería entregada. No tenía sentido mantenerla. Era un eslabón más con una vida que ella estaba, en ese exacto momento, desmantelando pieza por pieza, deshaciendo los nudos de un pasado que no le pertenecía, que la mantenía rehén. La libertad, la verdadera libertad, comenzaba allí, en aquel acto de desapego total, de abandono de todo lo que la ataba, de todo lo que le impedía ser quien realmente era. Los días siguientes fueron extraños, una especie de limbo donde el pasado y el futuro se encontraban, chocaban y se redefinían, un periodo de transición y de resignificación. Canceló la ceremonia, enfrentó las miradas curiosas de amigos y familiares, los murmullos y cuchicheos que la seguían por donde quiera que fuera, las preguntas indiscretas y los juicios silenciosos, pero nada la afectaba. La coraza que la protegía ahora era la lucidez de todo lo que había sufrido, la claridad cristalina de un futuro evitado, de un camino que ella no recorrería, y la certeza inquebrantable de que estaba en el camino correcto, en el camino de su propia verdad, de su propia felicidad. La empresa fue transferida a Sam, sin cuestionamientos, sin lamentaciones, sin un ápice de arrepentimiento o amargura. Ella ya no quería nada de esa vida, excepto la preciosa oportunidad de construir una nueva, una que fuera suya, de verdad, forjada en sus propios términos, en sus propias elecciones, en sus propios sueños. El alivio de deshacerse de esa carga era inmenso, casi palpable. Fue entonces cuando surgió la idea de la pequeña tienda de wontons. Una cosa sencilla, sin lujos ni ostentación, sin la pretensión de los grandes negocios, pero llena de sabor y calidez, como ella deseaba que su vida fuera a partir de ahora, auténtica, reconfortante y repleta de pequeños placeres. Siempre le encantó cocinar, una pasión que la conectaba con sus raíces, con su infancia, y los wontons
eran un pedazo de su infancia, de una época más inocente y feliz, de un tiempo en que las preocupaciones del mundo aún no la habían alcanzado, en que la vida era más ligera. Invirtió lo poco que tenía, con la fe inquebrantable de quien construye un sueño, con el coraje de quien empieza de cero, limpió, pintó, y con sus propias manos dio vida a aquel pequeño espacio que se convertiría en su santuario, su refugio, su nuevo comienzo, su renacimiento en cada detalle, en cada aroma que emanaba de la cocina, cada pincelada en la pared, cada arreglo floral, era un acto de amor propio. Mientras Ana construía su nueva realidad, ladrillo a ladrillo, sabor a sabor, con la dedicación de quien construye un futuro, Sam y Zoe vivían la suya, una existencia que, al principio, parecía la concreción de todos sus deseos, de todos sus sueños más ambiciosos. Al principio, parecía que tenían todo lo que querían: la empresa próspera que Ana había levantado, la libertad de estar juntos, sin las ataduras de una relación indeseada, el tan soñado amor verdadero que él tanto persiguió, que él creía que era la solución para todos sus problemas. Pero, como un ciclo que no se rompe, como una maldición que se perpetúa, la toxicidad inherente a la relación de ellos comenzó a manifestarse, lenta e implacablemente, corroyendo todo alrededor, transformando lo que parecía un paraíso en un infierno. Las exigencias de Zoe se volvieron cada vez mayores, insaciables, como un pozo sin fondo. El abuso de Sam, que antes era velado, sutil, disfrazado de celos o posesividad, ahora se mostraba en su forma más explícita, más cruel, más descarada, sin disfraces. La fortuna que parecía infinita, herencia de una vida que Ana había sostenido con tanto esfuerzo, comenzó a menguar, a desaparecer entre los dedos, escurriéndose como agua. Las peticiones de ayuda, las cobranzas incesantes, los chantajes emocionales de Sam y Zoe comenzaron a surgir, una avalancha de desesperación y manipulación que intentaba arrastrarla de vuelta al pasado. Mensajes de texto a cualquier hora, llamadas a cualquier hora del día o de la noche, intentos desesperados de acercarse, de reanudar un lazo que ella había cortado con tanto dolor, con tanta determinación. Pero la Ana de ahora era una muralla impenetrable, forjada en el dolor y la resiliencia, inquebrantable. Los rechazaba con firmeza, con la fuerza de quien se conoce, sin ira, sin rencor, sin la necesidad de venganza, solo con la convicción inquebrantable de quien había aprendido a protegerse, a imponer límites claros e infranqueables. Ya no había espacio para esa dinámica enfermiza en su vida, para la energía absorbida por relaciones tóxicas que la consumían por dentro. Cada no de ella era un sí para su propia paz, un sello de libertad innegable, un grito silencioso de independencia. La ruina de ellos no fue instantánea, un derrumbe abrupto e inmediato, sino gradual, dolorosa de ver desde lejos, para quien pudiera importarle el destino de dos individuos que la habían herido tan profundamente. Sam, el hombre que un día la había rechazado con desdén, con la arrogancia de quien se siente superior e invencible, ahora estaba quebrado, en ruinas, sin dignidad. La empresa que él había heredado, y que ella había construido con sudor y sacrificio, con dedicación e inteligencia, se desmoronó bajo sus manos inexpertas y su mala gestión, revelando su completa ineptitud para los negocios. Zoe, la ilusión de amor que él había perseguido, a quien dedicó su vida y su fortuna, mostró su verdadera cara, fría, interesada, y al final fue ella quien lo traicionó, dejándolo completamente solo, sin un centavo, en la más completa miseria, abandonado por todos. El castillo de naipes de ellos se había desmoronado. Un día, Sam apareció en la tienda de wontons de Ana. El rostro estaba demacrado, marcado por la derrota, los ojos hundidos, como pozos de desesperación, la postura encorvada por la derrota, por el peso de la realidad que lo aplastaba. Imploraba ayuda, la voz un susurro de desesperación que contrastaba dolorosamente con la arrogancia de antaño, con la voz imponente que ella había conocido. Dijo que lo había perdido todo, que Zoe lo abandonó, que se arrepintió amargamente de sus elecciones, de cada paso dado que lo había llevado a aquella ruina, y entonces, en un momento de fragilidad casi increíble, de una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él,
que la sorprendió. Reveló algo que hizo que el corazón de Ana se acelerara, una bomba silenciosa que la golpeó de lleno. Creo que yo también renací, Ana. Lo veo todo ahora. Perdóname. Aquellas palabras, cargadas de un peso tan grande, eran casi imposibles de ser pronunciadas por él. Aquellas palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso inexplicable, de un arrepentimiento tardío que parecía casi cómico en su ironía, casi patético. Su renacimiento era un eco sombrío del de ella, una especie de justicia poética que parecía demasiado cruel para ser verdad, para ser tan perfecta en su ironía. Por un breve instante, Ana sintió una punzada de algo que podría ser compasión, un destello de pena que la conmovió profundamente, pero la imagen de la vasectomía, de la carta de Zoe, del desprecio silencioso de 40 años que ella había soportado, todo salió a flote con la fuerza de un maremoto y la fortaleció, sellando su decisión, la imposibilidad de regreso. No había vuelta atrás, no había perdón para lo que él le había hecho a ella, para los dolores que él causó, aunque ahora él viera, aunque el dolor lo hubiera purificado, aunque él clamara por redención. La puerta estaba cerrada, y ella no la abriría de nuevo. Ana permaneció firme, una estatua de determinación inquebrantable, sin vacilar. Sus ojos, antes llenos de súplica y de un dolor latente, ahora eran espejos de una determinación inquebrantable, de una paz conquistada con mucho esfuerzo, de una fuerza que venía de dentro. Escuchó a Sam en silencio, sin un juicio explícito, sin una palabra de condena, sin demostrar emoción alguna, pero con una quietud que lo decía todo, una distancia insuperable, una pared de silencio que él no podría traspasar. El dolor que él sentía ahora era el dolor que ella cargó por décadas, en silencio, en sufrimiento, en total soledad, y no había nada que ella pudiera o quisiera hacer para aliviarlo, para cambiar su destino, para salvarlo. «Lo siento, Sam», dijo, la voz suave, pero definitiva, como un veredicto final, una sentencia incuestionable. «No hay nada que pueda hacer por ti». Él entendió. La puerta que antes estaba abierta para él, que él había dejado cerrada para ella por tanto tiempo, ahora estaba sellada para siempre, y él lo sintió en su alma. Los acontecimientos que siguieron fueron dignos de un guión trágico, un drama sombrío que se desarrollaba lejos de su vida, en una realidad paralela. Pero Ana los siguió de lejos, como quien ve una película antigua que ya no la conmueve, que ya no la toca, que no despierta emociones. Zoe fue envenenada. No se sabía con certeza por quién, pero todas las evidencias apuntaban a Sam, a su furia, a su desesperación, a su mente perturbada, su desesperación, su ruina total, los celos enfermizos que lo consumían. Todo se sumó para un desenlace macabro, una tragedia anunciada que culminó en un crimen. Él fue arrestado, y las imágenes en la televisión lo mostraban llorando, el rostro desfigurado por la miseria, la misma arrogancia de antes ahora reemplazada por una miseria profunda, un dolor insoportable, un sufrimiento que parecía justo. Ella observaba a la distancia, sin un ápice de alegría, solo la fría constatación. Esos últimos gestos sentimentales de Sam, una carta de arrepentimiento enviada desde la prisión, escrita con las manos temblorosas por la culpa y el remordimiento, un cuadro pintado con las manos temblorosas y el rostro deformado por el remordimiento, todo fue ignorado por Ana. No había espacio para ellos en su corazón, no había ya la más mínima fisura para aquel dolor, para aquella vieja herida. El dolor que él causó, la vida que él robó, no podían ser borrados por un pedido de perdón tardío o por un intento desesperado de redención. Era demasiado tarde, muy tarde, un punto sin retorno que él mismo había construido. Sus cicatrices eran demasiado profundas para ser curadas por meros gestos. Ana continuó administrando su pequeña tienda de wontons con una serenidad que pocos comprendían, una paz que irradiaba de ella, un aura de calma que envolvía el ambiente. Se levantaba temprano, antes del sol, cocinaba con cariño, con el alma en cada plato, transformando cada ingrediente en un acto de amor. Conversaba con los clientes, muchos de ellos personas sencillas que apreciaban la comida y la paz que el lugar exhalaba, un santuario de tranquilidad en medio del caos de la ciudad. La vida era simple, sin los lujos y las apariencias que antes la aprisionaban, que la sofocaban, que le impedían ser feliz. Cada wontón, cada sonrisa intercambiada, era una pequeña victoria, un ladrillo en la construcción de su propia felicidad,
que ahora era genuina y sin artificios. Forjada en la libertad y la autenticidad, había encontrado su propósito, su lugar. La caridad, antes una forma de Ana de intentar llenar el vacío de su alma, de buscar reconocimiento y afecto, ahora se hacía con sabiduría, sin expectativas de retorno, sin la necesidad de reconocimiento público, solo por el puro placer de ayudar, por la bondad genuina que brotaba de su corazón. Ayudaba a las personas, no por carencia de amor, sino por abundancia de paz, por una plenitud que venía de dentro, de su alma llena. Su vida era plena, no de grandes eventos o fortunas, sino de pequeños momentos de alegría, de una libertad que ella nunca supo que podía tener, y que ahora era su mayor tesoro, su bien más preciado, inestimable. Se sentía completa, íntegra, por sí misma. La libertad que Ana encontró no era la ausencia de problemas, de desafíos, de dificultades, sino la capacidad de elegir cómo lidiar con ellos, de enfrentarlos con la cabeza en alto, con fuerza y sabiduría. Las marcas del pasado aún estaban allí, invisibles a los ojos, pero profundas en el alma, como tatuajes emocionales. Las memorias de aquel día gris, de la humillación, del dolor lacerante de no ser amada por 40 años. Todo eso permaneció como un recordatorio constante del camino que ella había evitado, de la trampa de la que logró escapar por un milagro. Pero ahora, esas memorias no la paralizaban, la impulsaban, le recordaban el valor de cada momento de paz y de cada elección hecha en nombre de su propia dignidad, de su propia verdad, de su propia supervivencia. Observaba a las personas que entraban y salían de su pequeña tienda, cada una con sus propias historias, sus propias cargas, sus propias alegrías y tristezas, en un ir y venir constante. Ana, que un día se sintió la más solitaria de las criaturas, la más incomprendida y abandonada, ahora veía la belleza en la simplicidad de las conexiones humanas que se formaban allí, en el calor de la convivencia, en el intercambio de miradas y sonrisas. Una palabra amable, una sonrisa genuina, el compartir un plato caliente, todo eso llenaba el vacío que Sam había dejado, pero de una forma mucho más profunda y verdadera, porque venía de la libertad, del respeto mutuo, de la autenticidad, y no de la necesidad o de la ilusión. Cada nuevo día era como si un nuevo aliento le llenara los pulmones, un aire más puro, más ligero, más vigorizante. Ya no había necesidad de demostrar nada a nadie, de encajar en moldes que no eran los suyos, de complacer a todos a toda costa, de buscar validación externa. Podía ser quien era, con sus cicatrices y sus victorias, con su historia de superación que la hacía única. La cocina, que antes era una carga, una obligación, ahora era su refugio, un lugar donde podía expresarse a sí misma a través de los sabores y los aromas, y donde la vida, finalmente, parecía tener un buen sabor, sin amargura, sin resentimientos, solo la dulzura de la libertad. Los rumores sobre Sam y Zoe, las noticias de periódico que llegaban esporádicamente, los chismes que le llegaban a través de los clientes, todo parecía distante, como un murmullo ahogado, sin resonancia en su vida, sin el poder de afectarla. Era como si la vida de ellos, antes tan entrelazada con la suya, ahora estuviera en una dimensión paralela, donde la toxicidad y la infelicidad reinaban soberanas, sin ella. Ana no sentía alegría por la desgracia ajena, no había espacio para la mezquindad en su alma, solo una indiferencia tranquila, la constatación serena de que la justicia, a veces, se manifestaba de formas inesperadas y dolorosas para quien la ignoró, para quien la despreció, para quien sembró el dolor. Recordaba aquel día fatídico, de aquel matrimonio que nunca sucedió, y de la sensación visceral de haberse negado a dar el sí al sufrimiento, a la prisión que la esperaba. La imagen de Sam partiendo, sin mirar atrás, aún venía a su mente de vez en cuando, como un flash de memoria, pero no con el peso del abandono, sino con la ligereza de la liberación, de la decisión acertada que la salvó. Fue allí donde todo comenzó, el punto de inflexión, el momento en que ella eligió su propio camino, pavimentado no por ilusiones o falsas promesas, sino por una realidad construida con sus propias manos, con la fuerza de su propia voluntad y resiliencia. A veces,
Cuando el sol se ponía y la tienda quedaba vacía, envuelta en un silencio acogedor y familiar, Ana se sentaba en una de las mesas, observando la calle afuera, la vida que seguía su curso, ajena a sus dolores y alegrías. La vida pasaba, simple, sin grandes dramas o giros grandiosos, pero era suya, una vida que ella había conquistado con el coraje de decir no a lo que la disminuía y sí a lo que la engrandecía, a lo que la hacía florecer. El dolor aún existía, un fantasma del pasado que susurraba preguntas sin respuesta, pero ella no permitía que la definiera, que la aprisionara de nuevo en sus garras. Era solo un recordatorio, no un límite. El ¿por qué a mí? O ¿cómo pudo pasar esto? Eran interrogantes que, a veces, aún resonaban en su mente, especialmente en momentos de silencio e introspección, como un murmullo persistente e inevitable. La herida emocional, aquella que la traición y el desprecio de Sam le habían infligido, nunca se cerraría por completo. Era una cicatriz, un recordatorio constante de que el amor puede transformarse en cautiverio si no es recíproco y respetuoso, si es unilateral y abusivo, si se construye sobre mentiras y omisiones. Pero, a pesar de todo, había una paz que ella nunca había conocido, una tranquilidad profunda que inundaba su alma y su ser, una paz que venía de la aceptación, del perdón a sí misma por haberse perdido por tanto tiempo en un laberinto de ilusiones, y de la certeza de que, incluso en las ruinas de un amor no correspondido, era posible florecer de nuevo, más fuerte, más libre, más auténtica que nunca. La vida, para Ana, ahora era una celebración silenciosa de la libertad que, finalmente, era toda suya, sin concesiones, sin ataduras, sin dependencias. La tiendita de wontons se convirtió en algo más que un negocio. Era un símbolo de su resiliencia inquebrantable, de su capacidad para resurgir de las cenizas de una vida que parecía destinada al fracaso, a la infelicidad, a la sumisión. El olor a jengibre y a masa fresca flotaba en el aire, invitando a todos los que pasaban a entrar, a probar un pedacito de la paz que Ana había cultivado con tanto esmero, con tanto amor y dedicación. Ella sonreía a los clientes, a los niños que la miraban curiosos mientras amasaba la masa con sus manos hábiles y experimentadas, y en cada una de esas sonrisas había la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, en su lugar en el mundo, construyendo su propia historia. El sol, que antes parecía negarse a brillar para ella, a iluminar su camino en días sombríos, ahora entraba por las ventanas de la tienda, iluminando cada rincón, cada detalle de su nuevo santuario. Ana no buscaba un gran amor para llenar su vida, ni una fortuna para darle propósito. Había encontrado algo mucho más valioso, la libertad de ser, de elegir, de vivir sin las ataduras de un pasado que ya no le pertenecía, que ella había dejado atrás de forma definitiva. Cada día sentía el alma más ligera, los hombros más sueltos, el corazón, que un día fue hecho pedazos, ahora remendado con el hilo fuerte de la autoestima, la autoconfianza y el amor propio. Y así, la vida de Ana siguió, un río tranquilo que corre después de una tormenta devastadora, llevándose consigo las penas y los detritos del pasado. El nombre de Sam rara vez era pronunciado en su mente, y cuando lo era, ya no traía el ardor del dolor, de la traición, sino solo la constatación serena de un ciclo que había sido roto, de un destino que ella había reescrito con sus propias manos, con la fuerza de su propia voluntad y resiliencia. El amor, aquel que ella tanto buscó fuera, que idealizó en otra persona, había, al final, encontrado dentro de sí misma, en su propia capacidad de amarse y respetarse, en su propia plenitud. Su viaje la llevó de vuelta a sí, incluso con toda la paz. La Ana de ahora, la mujer que se reconstruyó de las cenizas, aún guardaba aquella interrogante silenciosa, aquella pregunta que se empeña en surgir en los momentos más inesperados, un eco del dolor profundo que la hizo renacer. ¿Por qué a mí? Y la respuesta, o la falta de ella, era parte de su viaje, parte de su verdad, una pieza crucial en su rompecabezas de autodescubrimiento y comprensión. Una vida que, incluso después del giro, dejaba una herida emocional, un recordatorio constante de que el amor puede transformarse en cautiverio si no es recíproco y respetuoso, si es unilateral y destructivo, si se construye sobre la falsedad.
Una cicatriz que le recordaba su fuerza y su capacidad de empezar de nuevo, pero que también la marcaba para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con alguien especial. En Emociones del Corazón, cada historia es un latido más. Hasta la próxima.